Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Una Vida con Dios. Aquí estamos nuevamente, ya en los primeros días de este 2021. Feliz año nuevo para todos, es nuestro deseo que este año sea de bendición, que en este año podamos buscar al Señor y seguir perseverando en todo lo que tiene que ver con adorarlo a Él. Y bueno, nada, somos los pastores Oscar y Patricia desde el Centro Misionero Jesús de Nazaret en Argentina, y dándoles la bienvenida a este tiempo de devocional. Muy buenos días para todos. Realmente es una alegría poder estar aquí con ustedes en esta primera transmisión que estamos haciendo en este año. Un saludo muy especial para la pastora Selva, para los hermanos del Centro Misionero Jesús de Nazaret. Un saludo para nuestra familia, mi familia allá en Colombia, en Perú, para los hermanos que nos escuchan en diferentes partes de Latinoamérica, en Europa y en cada lugar donde se escucha esta transmisión. Esperamos en el Señor que esta palabra que hoy Dios ha traído para nuestras vidas pueda ser de bendición para su vida como lo es para la nuestra. Realmente cuando Dios nos habla es una alegría, ¿no? Para traer vida y edificación. Amén. Y en esta mañana queremos colocar esta palabra, este tiempo en las manos del Señor y vamos a hacer una oración. Amado Amén. Señor, yo te doy gracias. Gracias por este privilegio que nos da de compartir tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor, por cada hermano que está viéndonos en esta mañana, por los que nos verán y por a todas las personas que escucharán esta transmisión, Dios mío. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu Santo, Señor, sea fluyendo a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que tu presencia descienda en cada lugar, Señor, Amén. donde se escuche esta transmisión en el nombre de Jesús. Que algo sobrenatural ocurra, que esta palabra produzca vida, el propósito por el cual tú en esta mañana nos hablas, Dios mío. Amén. En el nombre de Jesús, habla tú, Señor, y no nosotros. Queremos escuchar la voz de Dios. Amén. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz en el nombre de Jesús. En ese tiempo que estamos viviendo como nación, y no solo como nación, sino a nivel mundial, Dios mío. Necesitamos, Señor, tu presencia en el nombre de Jesús. Colocamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Haz lo que tú quieras hacer en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a compartir la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Amén. Qué tremenda palabra, Dios mío. Qué tremenda palabra, que el Señor nos dirija a poder compartirla y que pueda ser recibida con toda la magnitud y toda la enseñanza que tiene estos pocos versículos que acabamos de compartir. Podemos ver en el capítulo 1 del profeta Jeremías ese maravilloso momento en donde el Señor lo llama, donde el Señor se revela. Este joven Jeremías era un sacerdote de Anatot, era jovencito cuando el Señor se le revela y le dice algo maravilloso que nos muestra la eternidad de Dios, los propósitos de Él. Nada ocurre en esta tierra que escape a su control, nada, ni la hoja de un árbol se cae sin el consentimiento de Dios, todo pasa porque sí. Y el Señor le dice a Jeremías: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te consagré, yo ya te separé, te aparté para un propósito eterno y te llamé para que seas mi profeta, profeta en el sentido bíblico, mensajero de Dios. Y a mí me parece tremendo cómo el Señor nos muestra cómo trabaja Él, cómo es su obra. El hombre en su soberbia quiere determinar así arbitrariamente a partir de qué semana de gestación ya se considera ese grupo de células vida. Y acá en Argentina dicen que antes de la semana 14 no hay vida, recién la vida comienza en la semana 14. Pero
el Señor le habla a este joven y le dice, desde antes de que te formaras, desde antes de que llegaras a ser un feto completo, yo ya te conocía, ya te había llamado para que fuera mi profeta, mi mensajero. Y el Señor entabla un diálogo con este joven, finalmente toca sus labios y le dice que él estaba entregándole la palabra, ¿sí?, que él debía transmitir en los labios de este joven. Y el Señor le pregunta y le dice, Jeremías, ¿qué ves? El Señor empieza a mostrarle visiones. Y Jeremías en la primera ocasión dice, ve un almendro, y el Señor le responde, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Después le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías dice, yo veo una olla hirviendo. Y el Señor le dice, bien has visto, Jeremías, porque desde el norte viene el mal para toda Jerusalén, para toda la tierra. Y el mensaje que el Señor le entrega a Jeremías no era un mensaje popular, un mensaje que fuera a ser recibido y aceptado por todo el mundo. El Señor ama a su pueblo, el Señor ama a los suyos, y en su deseo de bendecir a su pueblo, levanta a una persona como Jeremías para llevarlo a entregar un mensaje que él quiere que sus hijos escuchen, y en ese mensaje él condenaba todos los pecados en los cuales había caído la nación. En el capítulo 2, el Señor le dice a Jeremías, ponte a la puerta de Jerusalén y háblale a toda la ciudad y háblale a toda Judá y diles esto. Y comienza a condenar el pecado. Lo primero que el Señor condena de su pueblo es la idolatría. El pueblo había caído en idolatría, estaban adorando a falsos dioses, estaban sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo hacían cosas que al Señor le desagradaba. Y entonces el Señor dice, viene mal desde el norte, van a haber consecuencias por todos los pecados que están haciendo. Y el Señor lo envía a Jeremías, a su mensajero, a su profeta, a que condene todo esto. El pueblo no lo recibe, el pueblo hace oídos sordos, el pueblo continúa en ese camino que lo va a llevar directamente al desastre, porque desde el norte iban a venir los caldeos, un ejército poderosísimo que iba a sitiar Jerusalén, y que finalmente, si Jerusalén iba a ser destruida, Jerusalén iba a ser conquistada, iba a ser saqueada, el templo iba a ser saqueado, los muros iban a ser destruidos, y el Señor no quería que esto ocurra. Por eso antes el Señor le advierte al pueblo a través de Jeremías y dice, corrijan sus caminos. Y llega un punto en donde Dios le dice, ya no le hables más a toda Jerusalén, ni le hables a Judá. Párate a la puerta de la casa de Dios, párate en las puertas del templo y hablarles a las personas que vienen a adorarme, a las personas que vienen a buscarme. Qué tremendo que Dios ya le había hablado al pueblo, había levantado un hombre de Dios, un varón de Dios, para enviar una palabra específica a su pueblo. Un hombre que había sido escogido, como decía mi esposo, desde el vientre, ¿no? Antes que te formase en el vientre te conocí. Y lo llamó Señor con una misión específica, hablarle al propio pueblo de Dios, a la iglesia, a su pueblo, ¿no? Y como el Señor, como decía mi esposo, le dice, párate en la puerta y le hablas al pueblo que viene a adorarme. Ellos venían a adorar al Señor, a exaltar el nombre de Dios, a darle adoración a nuestro Dios. O a buscar ayuda, ¿no? Sí. Porque lo que se venía sobre Jerusalén era terrible, no era algo muy feo, era un desastre lo que iba a pasar. Entonces muchos corrieron a la casa de Dios, que es lo correcto, es lo que hay que hacer. Fueron a buscar ayuda en el Dios que todo lo puede. Y el Señor, a través de Jeremías, no les dice multipliquen las horas de ayuno, tripliquen la oración y, no sé, cuadrupliquen la vigilia. No, el Señor les dice algo tremendo. Versículo 3, léelo por favor, mi amor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Fíjense cómo nuestro Dios es práctico. El Señor
dice, mejoren vuestros caminos. No les alcanza con solamente venir al templo a adorarme, no les alcanza con venir a cumplir con liturgia, sino que es necesario que mejoren vuestros caminos, que mejoren vuestros hechos diarios. Nuestro Dios es un Dios práctico que quiere que vivamos su palabra, que la pongamos por obra, que además de ir al templo cuando podíamos hacerlo, que además de conectarnos a una red social a determinada hora para escuchar palabra, debemos tener una vida práctica de obediencia a lo que Él nos enseña. En ese tiempo, la gente corría al templo buscando socorro y quizás había alguien que les hablaba palabra y ellos escuchaban palabra, pero no corregían sus vidas, seguían perseverando en aquello que el Señor le desagradaba. Por eso el Señor envía a Jeremías a que los confronte. Y los teólogos llaman a este profeta el profeta llorón porque él entra en crisis. Es decir, la gente se enoja con él, no quería ser confrontada, no querían que les mostraran lo que estaban haciendo mal y odiaban al mensajero en lugar de reconocer y decir, si yo corrijo mi vida, toda una ciudad iba a ser salvada. Sí, es que es tremendo porque a ninguno de nosotros nos gustan que nos traigan una noticia negativa, ¿no? Generalmente queremos que nos traigan buenas noticias y es lindo cuando nos traen buenas noticias, pero cuando nos hablan y cuando nos sentimos confrontados con una palabra de estas como mejorar vuestro camino, nos queda como en choque, como decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Hay cosas que realmente son evidentes, que nosotros sabemos y nos damos cuenta que necesitamos cambiar, que hemos descuidado, que hemos permitido en nuestras vidas y que se nos han vuelto comunes, ¿no? Pero hay cosas que uno dice, bueno, estoy tratando de agradar a Dios. A mí una vez me pasó, vivía una vida de ayuno, de oración, que está bien, de búsqueda de Dios, y un día Dios me habla y me dice, tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo que tengo nombre del que vivo si estoy llenándome de Dios, si estoy buscando a Dios? Si voy al templo. Si voy a la casa a adorar, si Dios me respalda, si Dios está haciendo milagros sobrenaturales. Y uno generalmente relaciona eso con estar bien con Dios. Yo relacionaba eso porque pasaba días en oración, días en ayuno y está bien. Y eso tenemos que hacerlo. Pero un día Dios me dijo, vas a vivir lo que predicas. Porque es muy fácil exhortar, pero cuando Dios nos habla a nosotros es como que nosotros decimos, bueno, Señor, y si en este momento no podemos reconocer y decir, Señor, de verdad yo necesito mejorar mis caminos, pidamos al Espíritu Santo que nos hable, porque como yo les comentaba a los hermanos, el mismo Espíritu que me da una palabra profética para otra persona, también me habla a mí y me dice, arregla tu vida, esto no me gusta, deja esto, deja lo otro. Cosas que para nosotros aparentemente son normales, pero que no están bien ante los ojos del Señor. Y vamos a actualizar este mensaje, hermano amado. Bueno, la triste noticia es que nadie hizo caso, Jerusalén fue destruida, pero vamos a hacerlo actual, vamos a hacerlo propio este mensaje. Estamos en los primeros días de este 2021, como decíamos al momento de iniciar la transmisión, y las noticias que se ven en los informativos son terribles. Es decir, hay muerte. El 2020 ya finalizó, el 31 a la noche deseamos que este año y oramos, nosotros como familia comenzamos orando, pidiéndole a Dios que este año sea mejor, que este año sea de bendición, que sea de prosperidad. Ese es un deseo personal de nosotros como familia, como matrimonio, como siervos de Dios. Pero ya hoy es 6. Al día de hoy las noticias en los informativos son terribles. Se está hablando de un rebrote, de una nueva ola. Muchos países en Europa se están cerrando nuevamente con el deseo de proteger a su población de esta mortandad, de esta pandemia. España ya cerró, Alemania, Londres ya cerró. También se habla de una nueva cepa en Brasil. Inclusive aquí en Argentina hay una nueva cepa de este virus, mucho más agresivo, con una mayor capacidad de multiplicación y de propagación, y dicen que inclusive contiene una mayor mortalidad. Y en medio de todo eso, la reacción es, oremos más, ayunemos más, no sé, intercedamos más, clamemos más, hagamos algo. Y lo que el Señor está esperando de nosotros como pueblo suyo es que mejoremos nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro diario caminar.
Usted después lea ahí en su casa, a continuación, nosotros leímos los primeros 3 versículos del capítulo 7 y el Señor más adelante les dice, mejoren esto, mejoren su trato con el extranjero, ayuden a la viuda, ayuden al huérfano, cosas prácticas. Y le hablaba a esos que iban al templo a orar más, pidiendo socorro, y se iban en ayuno y quizás vestidos de cilicio, y el Señor le dice, no uses tanto cilicio, preocúpate más por el que está necesitando, ¿no? Y ese es nuestro Dios, es decir, necesitamos que pase algo como orábamos al principio, necesitamos que Dios sea obrando poderosamente, y el Señor nos quiere usar a nosotros. Los grandes líderes mundiales están desesperados buscando solución a este problema, a esta pandemia que está azotando al planeta, a las naciones de la Tierra, y corren tras una vacuna, desesperados por comprar tal vacuna o cual vacuna, y pensamos erróneamente, que la respuesta, que la solución a este gran problema que está afligiendo la Tierra está en un grupo de epidemiólogos o en una empresa determinada que está ahí con los mejores científicos diseñando una vacuna, y la respuesta está en Dios. Y la respuesta viene de Dios cuando nosotros, el pueblo de Dios, buscamos al Señor, pero de verdad. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, un texto muy conocido, pero vamos a preparar nuestro corazón lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tremendo. Qué tremendo lo que dice el Señor. Si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. Nosotros, el pueblo de Dios, somos los que necesitamos volvernos a Dios. Y dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro. Hay que orar, hay que ayunar. Por supuesto que sí. Pero que dice algo tan esencial, y se convirtiere de sus malos caminos. Y muchas veces decimos, pero yo de qué me tengo que convertir si yo me convertí hace muchísimo tiempo, claro. En mi caso más de 20 años, por la gracia de Dios. Y yo escuchaba eso de que me convertí, pero realmente nosotros todos los días le fallamos a Dios, todos los días necesitamos arrepentirnos, pero hay cosas que están muy arraigadas. El evangelio, como decía mi esposo, es algo práctico, necesitamos nosotros vivir este evangelio. Amén. Mejorar nuestros caminos es empezar a analizar nuestra vida y a ver qué cosas estamos haciendo mal, porque no estamos teniendo resultados, es porque somos nosotros los que tenemos que cambiar. No es mi familia la que va a cambiar, yo tengo que cambiar. Amén. Para que mi familia cambie, mostrar a Jesús con nuestra vida. Amén. Y la respuesta está en Dios, y esa respuesta Dios la envía cuando el pueblo, cuando nosotros, los que conocemos, los que corremos a la Biblia, los que corremos a la prédica, los que corremos a escuchar palabra de Dios, corrijamos nuestra vida, corrijamos nuestro diario vivir, y nuestro Dios está esperando eso, que el Señor nos ayude. Estamos muy necesitados de que algo acontezca, de que Dios guarde a su iglesia. Aquí en Argentina, en medio de esta pandemia, hubo todo un movimiento político para que se aprobara el aborto, y eso es terrible, es casi suicida. En lo espiritual es una actitud suicida, que en medio de una pandemia toda la Argentina se disponga a aprobar la ley del aborto. Es terrible, eso va a traer consecuencias. Nosotros como iglesia debemos clamar para que el Señor envíe bendición sobre esta tierra a través de su Espíritu Santo, el cual produzca arrepentimiento. Primeramente nosotros, lo que conocemos, ¿no? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, cuando el Espíritu de Dios produce arrepentimiento en el pueblo, entonces el Señor puede enviar bendición sobre no solamente Argentina, sino sobre toda esta tierra. Amén. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24, está hablando Jesucristo y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando la casa permanece en pie, cuando hay personas de fe que al escuchar lo que Dios habla, corren a poner por obra. Amén.
En esos días el Señor me hablaba esto, ¿no? Precisamente de la necesidad de estar cimentados en la roca. Porque lamentablemente, y todos lo sabemos, esto se va a poner cada día peor. Y nosotros como pueblo necesitamos afirmarnos en Cristo, afirmarnos en la roca. Mejorando nuestros caminos, viviendo la palabra del Señor, sometiéndonos a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y este huirá. Sometiéndonos a los preceptos de Dios, claro, fortaleciendo nuestra relación con Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer, buscando el rostro de Dios, ayunando, pero ante todo tomando decisiones de cambio, de consagración, de santificación, de vivir este evangelio. La confianza de Jerusalén estaba en sus muros, pero esos muros de nada le sirvieron cuando el pueblo que vivía dentro de esos muros no vivía lo que el Señor enseñaba. Esos muros fueron destruidos. Sin embargo, Jesucristo dice que la casa va a permanecer en pie cuando pongamos por obra esa palabra que conocemos, porque yo estoy hablando ahora a la gente que conoce. Yo sé que muchos de los que están viendo tienen ministerio, hace años que recibieron a Jesucristo, muchos enseñamos, muchos predicamos, muchos evangelizamos, y yo le hablo a esa persona que ya conoce, no le hablo al que todavía nunca asistió a culto. Es decir, necesitamos poner por obra la palabra que sabemos y primeramente es para nosotros, porque cuando hagamos eso, entonces la casa estará firme. Amén. Vendrá el río, vendrá el viento, vendrá la tormenta, vendrá el problema, la pandemia, el virus, lo que sea, ¿sí? Vendrá ese momento de aflicción, pero la casa seguirá en pie porque va a estar fundada sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? ¿Quién es esa roca? Porque esa roca es una referencia a alguien puntual y es nuestro Salvador, Jesucristo, el Dios que nos ama y que quiere bendecirnos y que quiere librarnos. Él quiere bendecir a su pueblo. Él quiere guardarnos de todo mal. Amén. Y para eso necesitamos ser un pueblo que lo busque de verdad, que no solamente rasgue sus vestiduras, sino su corazón. Gente que lo obedezca, no solamente cuando están mirando las personas, sino ser personas que obedezcamos en la intimidad cuando nadie nos está viendo, ser gente auténtica, poder despojarnos de hipocresía, poder despojarnos de las apariencias. Muchas veces nos mostramos con una apariencia de súper ungido y quizás estamos luchados en algún área y por vergüenza no pedimos ayuda. Lo importante es reconocer que todos nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Él. Amén. Y estamos para ayudarnos los unos a los otros, para suplicar misericordia. Amén. Entonces, el Señor nos está haciendo una invitación en esta mañana y es a volvernos a Él. Amén. El Señor le está hablando a su propio pueblo. Aquí cuando le habló a Jeremías, dice, a los que vienen a mi casa a adorarme. Nosotros somos el pueblo de Dios y esa es la invitación que Dios nos hace a marcar la diferencia. Amén. Hacer luz en tiempo de ese tiempo, en esas tinieblas que se están viviendo, porque la maldad se ha aumentado impresionantemente y la gente necesita ver en nosotros reflejado a Cristo. Amén. Porque también nosotros vamos a ser los mayores bendecidos. Cuando nosotros nos volvamos a Dios, va a haber una transformación en nuestra vida y en nuestra casa. Queremos ver maravillas, necesitamos volvernos al Señor. Parece innecesario, ¿no? Yo me imagino humanamente, ¿no? Parece innecesario poner a alguien en la puerta. Miren cómo Dios ve diferente, porque yo lo imagino a Jeremías parado en la puerta del templo, un día de reunión, en el caso del templo judío sería el sábado, y de todos los que iban entrando, y Jeremías diciéndoles, decir, vuélvanse de sus malos caminos. Amén. Y es lo que necesitamos, volvernos de nuestros malos caminos. Estamos hoy 6 de enero y diciembre se ve lejano y anhelamos llegar a diciembre y poder decir Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha librado, pero para que ello ocurra es necesario volvernos en amistad con Dios y tener un evangelio práctico, una fe práctica, una fe que va mucho más allá de orar, de ayunar, de leer la Biblia y de predicar, sino de tener una vida práctica en la casa, en el barrio, ¿sí? Ayudando al pobre, al menesteroso y obedeciendo a Dios, poniendo por obra su palabra, porque entonces la casa permanecerá en pie. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Es un gran desafío el cual tenemos
porque ya todos predicamos, muchos enseñamos, pero necesitamos corregir nuestro diario caminar. Y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayuda, que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese arrepentimiento, que nos abra el entendimiento y nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal, de qué necesitamos volvernos a Él y nos dé esa fuerza para tomar decisiones radicales y vivir esta palabra. Amén. Padre, queremos en esta hora primeramente pedirte que nos perdones, Señor, porque, Señor, es verdad, necesitamos volvernos a ti. Queremos en el nombre de Jesús pedirte que nos ayudes, Señor, a corregir nuestros caminos en el nombre de Jesús, a vivir este evangelio, Dios mío, que no es fácil, pero con tu ayuda, con tu Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a cada hermano que en esta mañana nos está escuchando, Dios mío, aquel que dice, Señor, yo quiero, pero me cuesta. Dale la fuerza para vencer, para permanecer en el nombre de Jesucristo. Ayuda a aquellos que están pasando por momentos difíciles, que podamos en el nombre de Jesús entender que solamente en ti está la salida, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra no va a volver vacía, que producirá el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús te doy gracias en todo y por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, amados, y nos estamos viendo la semana próxima en Una Vida con Dios. Bendiciones para todos.